Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando al día martes, por supuesto martes 5 de julio del año 2016. Y en este día martes queremos invitarte a que nos acompañes siempre al estudio de cada día y que hoy podamos aprender algo nuevo, lo que Dios nos trae, que nuestro Dios pueda morar en cada uno de nosotros y por supuesto que nosotros podamos ser el reflejo de nuestro Padre Celestial. Te invito a que me acompañes una oración para antes de estudiar la lección para este día. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque nos permites siempre estar de tu lado, nos permites el estudio de tu palabra y que cada día podamos comprender el mensaje que tú nos traes. Por favor, oh Dios, cuida a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio y que este día sea un día especial, un día donde nos gocemos y por supuesto que siempre estemos contentos y alegres. Bendícenos grandemente, oh Dios, danos sabiduría para entender el mensaje de hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Bien amigos y hermanos, vamos al estudio de la lección para este día martes 5 de julio y el título Límites. Límites, ese es el título. Adelante mi hermano Humberto Cativo. Muy buenos días queridos hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga nuevamente. A través de las ondas de la radio, la voz de la verdad, estamos para estudiar de la lección 2. El día martes 5 de julio. El título es Límites. ¿Límites? Sí. Me puse aquí y le hice una pregunta aquí a la lección. ¿A quién le gustan los límites? ¿Te gustan los límites a ti? Hasta aquí puedes llegar. Esto puedes hacer. Esto no. ¿Verdad que no nos gustan? Al yo no le gustan los límites. El yo es el que quiere tener la amplitud y que nada ni nadie le prohíba nada. Eso es el yo. Pero vamos a ver en el estudio de este día, límites. Veamos qué nos dice. ¿Cómo comienza la lección? El dominio que la humanidad tiene sobre toda la tierra indica que nuestro dominio no tiene límites. Es una pregunta. ¿Será que nuestro dominio, que nuestra autoridad, que el poder que Dios nos dio no tiene límites? La historia bíblica indica que el dominio, que también puede entenderse como mayordomía, tiene que tener límites. Dice que la historia bíblica. Por ejemplo, Dios le dio a Adán el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dijo: este árbol está prohibido para ti, hay límites. Este no es tuyo, de este no puedes comer. De todos los árboles podrás comer, pero de este no. Había límites. Pero y allí en un mundo perfecto, imagínese, el ser humano cedió. ¿Qué sabor tendrá? Qué hermoso se ve. Codiciable para comerse. Vemos aquí, dice, el primer pecado fue en el contexto de la mayordomía, de los límites. Adán y Eva traspasaron los límites que Dios le había puesto al dominio de ellos. Dios le dice
tú aquí en la tierra tienes autoridad, pero esa autoridad está limitada, está subyugada a mí. Mientras Adán y Eva creyeron y obedecieron a las palabras de Dios, les fue bien. Respetaron los límites. Pero cuando ese libre albedrío con el cual el ser humano es creado rompe los límites, entonces vienen los problemas. Y ya vemos qué es lo que sucedió. Entró el primer pecado. Se rompió la mayordomía. Los límites fueron rotos. Y a consecuencia de eso, dice la lección, la creación todavía está sufriendo por ese traspaso de los límites. ¿Está sufriendo? ¿O no cree usted que está sufriendo la naturaleza? La creación toda, dice. Como nos dice, vamos a ver Romanos 8, 20 al 22. Veamos qué nos dice el libro de el libro de Romanos 8, del 20 a 22. Nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vemos que la creación todavía está sufriendo, pero también lo que Dios quiere hacer con la raza humana de restaurar, la restauración del dominio, también va a haber una restauración de todo lo creado. ¿A dónde están los límites para usted y para mí? ¿A dónde estaban los límites para Adán y Eva? ¿Qué encontramos en el libro de Éxodo 20, del 1 al 17? Oh, dirá usted, ahí están el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Son los límites que por amor Dios dio a la raza humana. Se las dio en el jardín del Edén, en un mundo perfecto. Y fueron traspasados. ¿Creen que hoy nosotros necesitamos esos límites? ¿Creen que necesitamos tener presente los 10 mandamientos? Amarlos, respetarlos. ¿Qué clase de límites se establecen aquí en la ley de Dios? ¿Qué clase de límites? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Eso creo que lo sabemos, ¿verdad? Pero tengamos la Biblia abierta. Porque ¿cuándo le dio Dios? Vamos a ponernos ya en el mundo actual donde vivimos. Un mundo imperfecto, lleno de pecado. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿creen que podía guardar los límites?
No. Estaba sujeto bajo la autoridad de el rey de Egipto, el faraón. Era necesario sacarlo de Egipto, quitar esa autoridad para que el pueblo de Israel pudiese guardar los límites. ¿Qué hizo Dios? Dice, con mano fuerte y extendida, poderosa, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Después que lo había sacado de la esclavitud, fue que le dio los límites, fue que le dio los 10 mandamientos. Por eso también a nosotros nos dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primeramente, una relación con Dios, que Él es nuestro Creador, es nuestro Salvador, es nuestro Libertador. Y ahora, teniendo eso presente, guardemos, dice, sus mandamientos. Antes de ello no puedo. Primero tengo que amar a Jesús, porque con Él todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así de que vemos qué clase de límites se establecen aquí en la ley de Dios. Yo veo un límite en el primer mandamiento, versículo 3. Porque me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era el límite? De reconocerlo a Él, nada más, como mi Dios. ¿Qué va a pasar si yo rompo ese límite? Entonces, lo dejo a Él para seguir a otro o a otros dioses. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces en mi vida? También en el mandamiento 2. ¿Qué límites encontramos ahí? ¿A quién debo de adorar? A ese único Dios que reina y gobierna mi vida. Pero el problema hoy en día es que tenemos muchos dioses. Hemos creado muchos dioses. Hemos sacado al verdadero Dios de nuestra vida, lo dejamos afuera y son otros dioses los que están reinando en nosotros. Pregúntese, ¿a qué dedica usted su tiempo? ¿A contemplar a Dios mediante el estudio de su palabra? ¿O a qué dedica su tiempo? Hay quienes que dedican su tiempo al trabajo y solo el trabajo. Otros dedican su tiempo al deporte. Y pregúntese usted, ¿qué Dios es el que usted ha creado? Hay quienes que no se pierden el capítulo de la novela. Dejan todo lo que están haciendo por ver ese capítulo que a diario pasa. Satanás está tomando el control. Límites. ¿Qué límite también encuentro en el mandamiento 3?
que se encuentra en el verso 7. Cuando me dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, el límite es que debo respetar siempre el nombre de Jehová, mi Dios. ¿Qué sucede cuando traspaso ese límite? Me vuelvo un irrespetuoso. Me vuelvo un hipócrita. Diciendo ser cuando no lo soy. Cuando digo amar a Dios y no lo estoy amando. Cuando digo que debo de poner en alto el nombre de Dios y estoy poniéndolo por el suelo. Límites. El cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado, ¿para qué dice? Para santificarlo. ¿Realmente santificamos el sábado? ¿Lo apartamos para Dios? ¿Es un día de delicia para pasarlo con Él? ¿Cuántas horas del sábado utilizo para estar en comunión con Dios? Si bien nos va, muchos solamente la mañana. Muchos ni siquiera llegan temprano a la iglesia. Llegan a la hora del sermón. Unos ya para la tarde ya hasta se cambiaron, ya andan en ropa deportiva y como cualquier otro día. ¿Qué hace usted el día sábado? Límites. ¿A qué horas comienza el sábado? ¿Qué hace usted a la puesta del sol para recibir el sábado? ¿Todavía lo encuentra trabajando, haciendo su propia voluntad? Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, apartado para Jehová, te deleitarás. Límites, hermanos. Y los otros 6. Hay límites también. El respeto a los padres. Me va a traer, dice, mayor vida, paz, felicidad. Y los otros mandamientos que implican amor al prójimo. ¿Qué nos dice la ley acerca de los límites del dominio humano? ¿Los estoy practicando? Algunos, otros decimos, no. Hermanos, aunque estamos en un mundo contaminado por el pecado, Dios quiere restablecer ese dominio, pero para ello debemos respetar los límites. Y solamente vamos a poder respetar los límites dándole nuestra voluntad a Jesús. Solamente así. De lo contrario, vamos a fracasar. Por eso nos dice, en toda la historia humana, por ejemplo, Faraón, Herodes, y hasta el fin del tiempo, personas con actitudes dominantes, controladas por Satanás, intentan dominar aquellas cosas sobre las que no tienen control legítimo.
¿Qué es lo que se quiere controlar? La mente. Y con eso estamos imitando ¿a quién? A Satanás, que tomó el control y se hizo a sí mismo el príncipe de este mundo. El dominio desvirtuado llega a ser dominación. Como les digo, cada uno de nosotros tenemos autoridad. ¿Cómo la estamos empleando? ¿Hay límites? Sí. Dios ha puesto límites. ¿Qué sucede si traspaso esos límites? Entonces, ya no estoy bajo el dominio de Dios. Me vuelvo en contra de Dios. Hay otros que rehúsan aceptar el control sobre aquello que debería estar bajo su dominio. Aún cuando el pecado, bueno, vamos a ver esto, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 25, mire lo que nos dice, cuando nos dice, hay otros que rehúsan. Mateo 25, del 14 al 30. ¿Qué encontramos ahí? ¿Ya lo encontró? San Mateo 25. ¿Qué parábola hay ahí? La parábola de los ¿qué? De los talentos. Aquí hay límites. Dice que porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué debía de hacer cada uno con esos talentos dados por su Señor? Ponerlos a trabajar. El que recibió 5, dice, puso a trabajar esos 5 y le dio 5 más. Al que le dio 2, los puso a trabajar y le dio 2 más. Al que le dio 1, lo escondió. No le dio nada. Viene el amo, después de mucho tiempo de estar lejos, y viene y lo llama a cada uno a rendir cuentas. Ese siervo eres tú y soy yo. ¿Cuántos talentos has recibido? De todo ello vas a dar cuenta, porque recuerda que somos mayordomos, tenemos una autoridad limitada. ¿Qué sucedió con cada uno? Dio cuentas. Al que dio 5 le dijo, Señor, 5 más gané con los que tú me diste. Aquí están. Bien, buen siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que le dio 2, también le dio 2 más. Se le hicieron 4. Pero ¿qué hubiese pasado si todos hubiesen actuado como actuó el que recibió 1? Con egoísmo. ¿Por qué yo voy a trabajar por algo que no es mío? El que se va a lucrar es él, no yo. ¿Y cuántas veces pensamos de la misma manera en nuestros trabajos, en nuestra casa, con los nuestros? ¿Quién está entonces controlando nuestra mente? Súbditos de quién nos volvemos y nos llamamos adventistas. También vemos aquí otra parábola,
la parábola que encontramos en Lucas 19 del 12 al 27 de la parábola de las 10 minas. Lo mismo le dio. Se fue lejos y después volvió y a cada uno les pidió cuentas. Eso mismo va a pasar con cada uno de nosotros. ¿Quieres tú ser un fiel mayordomo de Dios? Porque todo ser humano, Dios le da talentos. ¿Cómo los estamos utilizando? Piensa en usted, piensa en usted mismo. ¿Qué está haciendo con ese talento? Nosotros que estamos dentro de la iglesia, ¿a cuántos de nosotros nos dicen, hermano, por favor, puede ayudarme en esto? Ay, hermano, no puedo. Busque a otro. Con este hermano yo no trabajo. A él no le hago nada. ¿Pensamos así? ¿Para quién trabaja? ¿Para el hombre o para Dios? No nos pongamos del lado del enemigo. No permitamos que el enemigo llegue a reinar en nosotros. Si el Señor Jesús no nos ha rescatado ya, pues, ¿para qué nosotros nos ponemos con nuestro egoísmo, con nuestras envidias, con nuestros celos, con nuestros chismes del lado del enemigo? Aun cuando el pecado hizo que el hombre perdiera el nivel de dominio que le fue dado en la creación, el dominio original no se perdió totalmente. ¿Escuchó eso? El dominio original no se perdió totalmente por causa del pecado. Quiere decir que ese dominio, esa autoridad, parte de ello todavía está en ti y en mí. Hay muchas cosas que están dentro de nuestros límites actuales de responsabilidad. Por ejemplo, el control de nuestras vidas personales, el cuidado de la tierra y de sus criaturas, y de todo lo que Dios nos ha otorgado. Necesitamos entender cuáles son nuestros límites y entonces actuar como fieles mayordomos dentro de esos límites, no salirnos de esos límites, porque al salirnos de esos límites es cuando el enemigo nos atrapa, nos hace que nosotros nos volvamos, en vez de luces, tinieblas. En vez de testificar por Cristo, testificamos en contra de Cristo. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía para el día de hoy? Mire, martes 5 de julio, límites. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios, y así fue transmitida de padres a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia.
Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham, de quien declaró: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Todo esto está en Patriarcas y Profetas, página 378. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cristo vino a enseñarnos no solamente lo que debemos saber y creer, sino también la que debemos hacer al relacionarnos con Dios y nuestro prójimo. La regla de oro de la justicia requiere que hagamos con los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Han sido adquiridos con la sangre del Salvador, han sido comprados por precio. En toda nuestra relación con nuestros prójimos, ya sean creyentes o no, debemos tratarlos como Cristo los trataría en nuestro lugar. Si es para nuestro bien presente y eterno, obedecer la ley de Dios, será para su bien presente y eterno que lo haga también. Cada día con Dios, página 108. Toda ambición humana, toda jactancia, ha de echarse por tierra. El yo pecaminoso, debe ser abatido y no exaltado. Por medio de la piedad, en la vida diaria debemos revelar a Cristo a cuantos nos rodean. La corrupta naturaleza humana ha de subyugarse y no exaltarse. Únicamente así seremos puros y limpios. Debemos ser hombres y mujeres humildes y fieles. Nunca debemos sentarnos en el tribunal como jueces. Dios manda que sus representantes sean puros y santos, que revelen la hermosura de la santidad. El conducto debe mantenerse despejado para que el Espíritu Santo pueda obrar libremente. De otra manera, algunos pasarán por alto la obra que debe ser hecha en el corazón natural para perfeccionar el carácter cristiano, y presentarán sus propias imperfecciones, anulando la verdad de Dios, la cual es tan firme como el trono eterno. Y mientras Dios pide que sus atalayas levanten en alto la señal de peligro, a la misma vez presenta ante ellos la vida del Salvador como ejemplo de lo que deber ser y hacer para ser salvos. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 245. Bien, hermanos, ¿tenemos límites? Sí. Como termina aquí en unas preguntas, ¿cuáles son algunos límites específicos que necesitas respetar con respecto a otras personas como familiares, amigos, colaboradores? ¿Qué límites tienes que respetar para con tus semejantes? ¿Qué principios podemos usar para saber cuáles son esos límites? Los 10 mandamientos. Así es de que, hermanos, respetemos con amor esos límites y nos irá bien. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones para usted y su familia. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Que la palabra de nuestro Dios pueda quedar en nuestra mente grabada y en nuestros corazones también, y ponerla en práctica. Bendiciones, feliz día martes para todos. Esperamos que nos preparemos para cada día estar listos por si Cristo Jesús viene, estemos listos para ir a esas mansiones que Él nos ha preparado. Feliz día y hasta la próxima.